En un supermercado por la tarde, cerca de uno de los estantes, un joven está hablando por teléfono con su esposa. La mujer está irritada y el chico trata de justificarse, diciendo que él no intentó comprar el producto equivocado intencionalmente, y su compra de una consola de videojuegos no tiene nada que ver con eso. Además, no podrían haberse relajado en el Caribe, incluso con ese dinero, y añade que solo fue allí por trabajo. En la caja registradora hay 3 personas en fila. El primero es un hombre que parece ser un indigente. La cajera anuncia el total, y al hombre le faltan 10 centavos. El tipo trata de persuadir a la cajera, pero ella se mantiene firme, así que el hombre se vuelve hacia los que esperan en la fila. Les dice que si les importa el destino de una persona, deberían prestarle la cantidad que le falta. Les pide que piensen que todos se están preparando para un terrible juicio, y les pregunta qué le dirán cuando se enfrenten al Todopoderoso. Mientras el hombre da este discurso, la gente reacciona de manera diferente. Una persona decide abandonar la fila por completo. El hombre se vuelve hacia el joven que vimos antes, y le dice que él no parece estar necesitado, así que para el que son 10 centavos. Luego, una mujer detrás de él le da una moneda. El hombre le agradece y dice que los ángeles no la olvidarán, y que tal vez este acto sobrepase todos sus pecados. Luego saca 50 centavos de su bolsillo y se los da a la cajera. Devuelve la moneda a la mujer, coloca una moneda de 10 centavos en el mostrador, y le dice al joven que la necesitará. El hombre añade que ahora tendrá algo que recordar en el infierno. El indigente se va, y el joven hace el pago. La cajera le pide cambio de 10 centavos, y le entrega la moneda del indigente. El joven sale al estacionamiento vacío, continúa su conversación telefónica, justificándose nuevamente por un viaje de negocios y una mujer de la que su esposa está celosa. Después ve al vagabundo de nuevo, se acerca y le devuelve la moneda, ya que no necesita la de otra persona. El indigente le pregunta si tiene miedo de arder en el fuego del infierno, tal vez crea en el Señor. El chico confiesa que no es muy religioso, a lo que el indigente pregunta si después de la muerte planea convertirse en comida para gusanos, y si acaso ese es el pináculo de su vida. El chico dice que es matemático y cree en las ciencias exactas. El joven pregunta si existe alguna evidencia de la existencia de Dios. El indigente afirma que es un hecho innegable. El chico comienza a burlarse de él, y sugiere que se tome un descanso de no hacer nada. Luego, el indigente comienza a llorar. El chico está confundido sobre lo que lo ha alterado tanto. Reafirma al indigente, diciéndole que es joven y que tiene todo por delante. Este es el momento adecuado para pensar en el futuro, ya que todo depende de él. Por cierto, el indigente había mencionado antes que podía proporcionar evidencia de la existencia de Dios. Entonces el tipo dice con calma que vio a Jesús mismo, y le revela que él es el judío errante, el que no dejó descansar al Señor en su casa cuando llevaba su cruz. Le dijo a Jesús que descansaría en el camino de regreso. Jesús estuvo de acuerdo con esto, pero le dijo que tendría que esperar por él. El chico pregunta de nuevo, con una sonrisa, si lo que dice sucedió hace 2000 años. El indigente entiende que suena extraño. Él también estaba asombrado al principio, pero luego se acostumbró. Así que para él, la existencia de Jesucristo es un hecho. Sin embargo, no puede probarlo de ninguna manera. Es decir, no guardó un pedazo de ropa que Jesús usó, no tiene la copa de la que Cristo bebió, ni la piedra de debajo de su cruz. El chico termina creyendo que el judío vio a Jesús, y le pregunta cómo era él. El indigente dice que era como todos los demás, solo que atormentado. También dice no recordar su rostro. Le pregunta al chico si acaso él recuerda todos los rostros que ha visto en su vida. El muchacho está desconcertado, y dice de nuevo que le cuente qué pasó. El judío dice que Jesús estaba siendo trasladado bajo guardia y que pasó por su casa. Se detuvo a descansar, y el hombre le prohibió quedarse en su casa. Después de todo, se hacía llamar a sí mismo el Hijo de Dios. Algo indignante para él, así que le dijo que descansara en el camino de regreso, por lo que Dios le ordenó esperar por él. No podía saber quién era realmente, y nadie podía. El chico pregunta si el judío se avergüenza de no haber dejado descansar a Jesús en su hogar. El indigente dice que tal vez eso fue el plan de Dios. El chico pregunta si trató de enmendar su error, tal vez convertirse en clérigo, por ejemplo. El indigente admite que lo intentó muchas veces, pero nadie descendió del cielo y no se le otorgó perdón. El chico pregunta qué más ha sido a lo largo de todos estos años, tal vez un asesino inmortal. Riendo le dice que un asesino inmortal, eso sería genial. El judío objeta esto, y le dice que ser inmortal es genial en las películas, pero en la vida real necesitas encontrar comida, buscar abrigo y esperar, como espera uno en una fila. Ya ha estudiado todos los anuncios en las paredes, todos los agujeros en el sofá, pero la gente sigue viniendo y yéndose de este mundo. Ya no le interesa quién está arriba en la jerarquía social, quién tiene el lugar más cómodo, o quién se saltó la fila. El chico pregunta, ¿qué es lo que está esperando, la segunda venida o el fin del mundo? El indigente asiente, tal vez ambos. Sin embargo, nadie sabe cuándo llegará el fin. El chico está desconcertado de nuevo, y le dice que una persona ordinaria tiene miedo a la muerte.
Le pregunta si él también le tiene miedo. El chico añade, si es eterno como dice, ¿qué pasaría si le cortan un dedo? Seguiría viviendo así con 4 dedos. A lo que el indigente dice haberse roto los huesos muchas veces. El joven dice, pero ¿y que si le disparan en la cabeza? ¿Acaso será un hombre inmortal sin cabeza? El indigente dice con confianza que eso no sucedería. Después le pregunta si ha intentado cometer lo impensado. El judío asiente, y dice que por supuesto. Se colgó de un árbol durante 2 semanas con un dolor insoportable en la garganta, hasta que la rama cedió y se rompió. Más tarde, en 1945, fue capturado por los fascistas y pasó un buen susto. Luego, intentó utilizar un arma, pero la pistola se atascó. Estalló sola, desgarrando todo su brazo, pero al final todo sanó. También dice haber ido a Rusia desde Polonia hace 40 años. El chico se pone curioso de nuevo, preguntándose a sí mismo, que el tipo tal vez solo sea esquizofrénico, pero eso no le molesta en absoluto. El indigente le pide que lo apuñale con un cuchillo para averiguarlo, pero el chico se niega. No quiere tener que explicar a la policía que el tipo había visto a Jesús y que no debería haber muerto. El indigente se encoge de hombros, diciendo que así funciona. Luego, caminan por el estacionamiento. El chico le pide que cuente algo de la historia, por ejemplo, que estaba pasando en el siglo I. El indigente responde, bueno, en general, lo mismo. Los pastores pastoreaban ovejas, y los pescadores pescaban. El chico insiste, pero en el mundo, la aparición significativa de Jesús, las reformas de la iglesia, algún misterio e intriga que le pueda contar. El indigente pregunta, ¿de dónde sabe toda esa información? Seguro también lo aprendió de los libros. Entonces, le pregunta al chico si recuerda dónde estaba en agosto de 2000. A lo largo de los siglos, dice que solo vivió, y estuvo en diferentes países. Solo que el cuerpo necesita un lugar cálido y un pedazo de pan para sobrevivir. En cuanto al tema de cómo reaccionaban los vecinos, al verlo eternamente vivo y siempre joven, dice que no prestaban mucha atención. Además, no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar. Le pregunta si conoce lenguas antiguas. Le responde que sí, pero ahora se consideran muertas y no hay quien pueda verificarlas. Luego los hombres tocan el tema del espacio. El indigente ha visto muchas cosas extrañas, pero no se ha encontrado con extraterrestres. El indigente menciona que la pregunta más apremiante es, si acaso es posible que en toda esta diversidad de mundos no haya otras formas de vida. El chico comenta que todo esto es demasiado profundo, para un indigente que posiblemente bebe mucho. El indigente se va, entonces el chico cierra su coche y lo sigue. Le pregunta por qué lo castigó Jesús. No se supone que debería ser todo amor. El judío dice que no fue Jesús quien lo castigó. Se maldijo a sí mismo con sus propias palabras y el Señor simplemente cumplió su propio deseo. La mayor maldición no es que haya estado esperando 1000 años, sino que como un pastor tonto, siguió siendo el mismo. Una persona que cree que vive una vida espiritualmente enriquecida. El chico no lo cree, le dice que simplemente no puede ser. Después de todo, ha estado viviendo tanto tiempo, sabe mucho más que otros. Seguramente conoció a grandes personalidades como Miguel Ángel o Nietzsche. A esto, el indigente responde, ¿cómo se podría saber lo que se dirá sobre una persona específica después de su muerte? ¿Se podría decir acaso que fue un genio? El chico pregunta, entonces ¿cómo vivía la gente, en qué pensaba y qué creía hace 1000 años? El indigente responde, creían que la tierra era plana, que Dios se sentaba en el cielo sobre las nubes y observaba cada paso, pero si Él simplemente está mirando a través de nuestros propios ojos, entonces solo es un observador y no puede juzgarnos por nuestras acciones. Significa que le importan nuestras acciones solo en la medida en que nos importan a nosotros, y si Dios está en todos, entonces también está el diablo. El chico se burla de él, y le dice que esas son algunas palabras profundas para un hombre extraño. El indigente sonríe, en cierto sentido, una persona siempre tiene una opción y el destino existe. El destino de una persona está determinado por su elección, pero en cualquier momento pueden dejar de elegir ese destino, y comenzar a elegir otro. Entonces, ¿por qué incluso en el mundo moderno de hoy, hay personas que están dispuestas a matar a aquellos que no comparten su fe, cuando solo necesitan hacer un esfuerzo para mantener su opinión sobre la religión de otra persona para sí mismos? Después dice, que una persona encuentra algo sagrado para sí misma y eso da sentido a su vida, pero luego comienzan a comparar sus características de género primarias. Intentan probar que su significado es más significativo e importante que el de otra persona. Por supuesto, esto lleva al conflicto. Entonces, su esposa llama de nuevo. El chico se disculpa y dice que aún no ha terminado. Conoció a una persona interesante y se sumergió en la conversación. Ella dice que irá por él. Luego el joven vuelve con el indigente y se sienta a su lado. El chico pregunta, ¿por qué es un vagabundo si es tan inteligente? ¿Y por qué no quiere cambiar nada? El indigente dice que está viviendo como si se estuviera preparando para un gran examen, posponiendo la transformación de su vida para más tarde. El joven dice que está viviendo algo similar, pero no quiere pensar en la muerte. Después de todo, todavía es muy joven.
El judío lo tranquiliza y le dice que no notará cómo pasa el tiempo. No importa lo que haga una persona, llega la mediana edad y luego la vejez. Y en el fondo, cada anciano se siente como un niño pequeño. El chico dice que no quiere pensar en la vejez y la muerte. Probablemente por eso la gente inventó la religión, para hacer que parezca que hay algo después de la muerte. Luego sonríe y dice que claramente ha sido engañado. El indigente no ha vivido durante 2000 años. No parece estar loco, pero tal vez tenga un organismo especial, tal vez sus células se dividen más frecuentemente, quizás su cuerpo se regenere constantemente, tal vez una genética única. Probablemente puedan hacer medicinas de su sangre. No puede ser que con esto no haya hecho nada notable a lo largo de su vida. Luego el joven pregunta si mientras estuvo en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, escondió judíos. El judío se ríe, ya que él mismo es uno de ellos. Fue una familia polaca la que lo escondió y luego fueron descubiertos y tomados como prisioneros. Fue entonces cuando intentó usar un arma y cometer lo impensado. El chico lamenta escuchar eso, y dice que los tiempos eran duros. El indigente no está de acuerdo, y dice que los tiempos siempre son los mismos. El joven está asombrado, y le dice que cómo puede pensar eso. Todo ha cambiado en el mundo. Si trazas la historia desde la Edad Media hasta el presente, muchas cosas han cambiado. El judío menciona que todo cambia si prestas atención a esos cambios cada día, como un río que fluye, se agita y nunca es el mismo. Sin embargo, la forma en que ese río fluía hace 100 años, es la misma forma en que fluye hoy en el mismo cauce. El chico se entusiasma más, y le pregunta al indigente qué piensa sobre la paradoja de la fe. ¿Acaso puede Dios crear una piedra que no pueda levantar? El indigente explica que es una paradoja de la mente. Si él es un ateo científico, estaría de acuerdo en que toda la información sobre el mundo circundante entra en la mente a través de los sentidos. La idea de Dios está solo en su cabeza, así que el problema está en su mente. Dios en tu mente no puede crear una piedra en tu cabeza que esté a punto de levantar en tu propia mente. El chico está desconcertado, pero si no puede levantarla, entonces no es todopoderoso. El indigente le aconseja que no complique demasiado las cosas en su mente. El chico suspira, ya que le gustaría obtener algunas respuestas. El indigente dice que también le gustaría obtener algunas respuestas. Por ejemplo, quiere saber cuál es nuestro propósito o qué sucede después de la muerte, o qué necesita lograr en la vida. Luego pregunta al chico, ¿qué es lo que haría personalmente si viviera durante 1000 años? Viendo al chico reflexionar, concluye que simplemente viviría y nada más. El primer día saltaría de alegría, pero luego ¿qué? El chico está desconcertado. Pregunta entonces, ¿cómo puede uno realizarse como una persona inmortal? Después de todo, si los humanos son creaciones de Dios, ¿por qué fue que los creó? Debe haber algún significado en ello. El indigente está de acuerdo, debe haberlo, pero no lo sabe y no conoce a una sola persona que se haya realizado a sí misma. Incluso aquellos que entraron en la historia sienten que algo falta. Toma a Hitler, por ejemplo, incluso si uno imagina que genuinamente creía en la idea que propagaba y quería cambiar el curso de la historia, ¿acaso se realizó a sí mismo? No, pasó toda su vida convirtiéndose y encarnando la caricatura de un villano con bigote. ¿Acaso realizó la chispa dentro de él, la que hizo que la gente se levantara y lo siguiera? Entonces dice no saber si uno puede realizarse a sí mismo dentro del marco de nuestro mundo. Así que pregunta, ¿cómo puede una persona llegar al cielo si hay un diablo dentro de ellos? El indigente dice que todas las emociones humanas son manifestaciones del miedo. La parte de una persona que vive en ese miedo experimenta tormento eterno en el infierno, pero la otra parte de ellos es amor. Incluso en la Biblia está escrito que Dios es amor. Para llegar al cielo, uno debe elegir a Dios dentro de sí mismo. El chico le pregunta si él es Dios. El indigente se ríe y dice que es impredecible. A veces lo llama indigente y ahora le dice que es Dios. Es un ser humano, pero en él, como en todos los demás, hay un poco de Dios, un poco de amor. Pero seguramente Dios debe haber tenido un propósito para él. No puede simplemente haberlo dejado vivir para siempre y esperar el fin del mundo sin razón alguna. Debe haber un significado en todo esto. El judío cita las palabras de Platón: los caballos nacen y mueren, pero son solo la encarnación de la idea de un caballo, que vive para siempre. Del mismo modo, las personas nacen y mueren, pero son solo encarnaciones de la idea de un humano, que vive para siempre. Vivirá hasta el fin de la humanidad. Su encuentro no tiene simbolismo, puede considerar que simplemente conoció la idea de un humano, que siempre ha conocido, incluso en el espejo. Todos ellos son encarnaciones de la idea de un humano, altos, bajos, tristes, felices, perezosos, exitosos, sombríos y abiertos. Todos piensan que son únicos, pero vienen nuevos a reemplazarlos año tras año, siglo tras siglo. Eran niños ayer y hoy ya son viejos, pero aún así, vienen nuevos para tomar su lugar, corriendo, saltando, mordisqueando y yéndose de la misma manera. Luego, suena una notificación del teléfono. Una mujer camina alrededor de su coche en el estacionamiento. El chico presenta al indigente a su esposa,
diciendo que es él quien ha visto a Jesús mismo. La mujer piensa que se está burlando de ella. Condujo por toda la ciudad y él está aquí con un vagabundo. El chico trata de explicarle, cuando de repente un hombre con la misma cara que el indigente se acerca, y le grita que lo ha estado buscando durante más de una hora, y que las bolsas no se llevarán solas. El indigente se va con él. El chico está desconcertado, ya que son idénticos. La mujer dice que se ha vuelto loco y se sube a su coche, alejándose. Finalmente, el chico se sube a su auto y al mirarse en el espejo, ve como los ojos del judío errante lo están viendo fijamente. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.